Bien, muy buenas tardes, ya estamos al aire. El día de hoy estamos con 27 de agosto de 2022. Un saludo muy especial para quienes nos siguen en Europa, en Bélgica, nuestros corresponsales, también en España, todos nuestros amigos de Nueva York a través del licenciado Jorge Otoya Villalba, que lo tenemos acá en el Perú. Un saludo muy especial al doctor Segundo Dioses que está presente. Un abrazo para todos los peruanos que nos siguen y de América Latina. Universal TV Digital, el día de hoy tenemos el agrado de entrevistar al doctor Segundo Dioses Zárate, con quien vamos a hablar sobre lo que es la corrupción en el Perú y la prevención. Aparte de que también vamos a puntualizar en algunos problemas que ya el doctor nos va a puntualizar y nos va a explicar. Adelante, doctor Segundo Dioses, con su saludo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer al programa y al director del programa por la invitación. Y estoy dispuesto a dar toda la información que se requiera en esta entrevista. Muy bien, doctor. Adelante, Jorge Luis Otoya Villalba, nuestro corresponsal de Nueva York acá en el Perú. Su saludo, por favor. No se te escucha. Prende tu audio. Bien, entonces mientras que nuestro conductor Jorge Otoya Villalba también se va arreglando su audio, vamos a ir ya entrando al tema de la corrupción en el Perú y la prevención. ¿Qué podemos hacer, doctor Segundo Dioses Zárate, para poder, en todo caso, vamos haciendo un análisis de la corrupción en el Perú? Actualmente estamos viendo que todos nuestros presidentes que nos han gobernado en estos últimos casi 30 años de, entre comillas, democracia, ¿no?, al modelo neoliberal, están procesados por corrupción. Y dice que cuando la cabeza del pescado está podrido, todo está podrido. ¿Qué hacemos? ¿Qué análisis le merece usted sobresaltar en este tema? Mire, yo he hecho hasta 3 trabajos de investigación en mi universidad sobre el tema de la corrupción. Y bueno, hay muchos análisis desde el punto de vista sociológico, político, económico, hasta a veces hasta antropológico, ¿no? Y incluso algunos creen que está en el ADN ya de las personas, de ser corrupto. Pero yo creo que así como el tema de una enfermedad tiene su cura, y la enfermedad es un fenómeno exógeno, aquel corrupto, o sea, la corrupción para mí realmente es una enfermedad. Es una enfermedad que aquel que la tiene, la busca. O sea, la persona busca ser corrupta. ¿Y por qué la busca ser corrupta en nuestro país, mi estimado José? Miren, la región Piura, por ejemplo, la Contraloría la dijo hace poco, es la primera región donde más abunda la corrupción. La primera región en corrupción en el Perú. Más o menos más de 20.000 soles al año, 20.000 millones de soles al año se pierden por corrupción en Piura. Entonces, imagínense usted, desde mi punto de vista, he visto un poco lo que ha hecho Singapur, por ejemplo, lo que ha hecho Japón, lo que incluso hace un poco Uruguay, de cómo minimizar la corrupción. Y el tema está en, primero, poner en evidencia al corrupto. ¿Y cómo pones en evidencia al corrupto? Con los medios de comunicación. ¿Pero qué hace el corrupto? O sea, compromete a los medios de comunicación para que le den impunidad. Y no solamente los medios de comunicación, porque ellos son los encargados de comunicar, va a la redundancia, la corrupción, sino el Poder Judicial, la Policía Nacional. En el caso de la Universidad Nacional de Piura, esta presunta organización criminal, llamado los catedráticos del crimen, prácticamente tienen captado a los medios de comunicación, digamos, los más conocidos acá en Piura, ¿no? Los medios de comunicación más conocidos en Piura, algunos fiscales y jueces y policías nacionales de alto rango. Entonces, una vez que tú capturas justamente aquellos que son
digamos, que institucionalmente deben de combatir la corrupción, pero cae en esos delitos, ¿cómo va a investigar una persona que es responsable de capturar la corrupción y evitarla si se colude y es corrupto? Entonces, el corrupto ya hace por eso se arma una red, ¿no? Y maneja todo el sector público. Nosotros, cuando yo he hecho análisis de estudio de la corrupción, prácticamente el corrupto maneja las mesas de parte de las mesas de partes de instituciones públicas. Y un documento no, o sea, yo por ejemplo puedo poner una denuncia al Congreso y de repente en mesa de parte se queda. Puedo poner una denuncia ante SUNEDO o ante Minedo y es posible que en mesa de parte se quede. Porque ahí desde ahí empieza el tema de la corrupción. Y por eso uno dice, y el expediente no llega, y a veces la gente de alto rango de ese no se entera, ¿no? Pero creo que yo, antes de hablar de prevención, creo que primero hay que ponerla en evidencia, pero así, públicamente. Por ejemplo, este medio de comunicación que estamos en estos momentos. A mí me gusta darle un enfoque más que nada de política económica, porque en el siglo XXI creo que la columna vertebral de las políticas en el mundo es la producción y la economía. Pero antes de eso, vamos a hablar con el licenciado Otoya para que nos dé su saludo y también sus inquietudes al respecto. Adelante, licenciado Jorge Otoya. José, gracias por la diferencia. Saludamos a más de 1,5 millones de seguidores de Universal TV Digital en más de 20 países. Ya es conocido pues que en este canal hablamos de política, de cultura y de la situación que está atravesando el Perú, donde el mundo ha puesto sus ojos sobre nuestra nación a través pues de esta corrupción que realmente es inconcebible, ya que el Perú se ha convertido prácticamente en uno de los países que lamentamos decirlo, de los más corruptos y de los más blindados en las investigaciones en las más altas esferas de este gobierno, que ya prácticamente está llegando a su final. Así que adelante, José. Como le mencionaba, la columna vertebral es la economía. Entonces, cuando quienes manejan la economía son corruptos, tienen la capacidad de poder manejar las mesas de partes del Poder Judicial, del Congreso, y además tienen como instrumento a la prensa. Entonces, para poder corromper un sistema, necesitamos de muchos millones que van a la corrupción. Y esos millones a veces salen del mismo poderes económicos o del mismo presupuesto nacional. Entonces, no es que la corrupción nace de abajo hacia arriba, sino que creo yo de que cuando la cabeza está podrida, arriba quienes manejan la economía tienen la capacidad de comprar voluntades con millones. Es que el caso Odebrecht, por ejemplo, el caso PPK y los presidentes que están ahorita presos. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner los puntos sobre las IES desde el enfoque de la economía, ¿no? Yo me gusta bastante la economía, soy un economista hasta cierto punto aficionado a la economía. Mi primera carrera fue economía, después terminé como contador y luego abogado. Entonces, aparte de algunas maestrías en gestión pública, que me permiten ver que la solución, ¿no?, o el análisis pasa por la penetración de millones de corrupción en las instituciones públicas. ¿Qué dice al respecto, doctor Segundo Biosas? Sí, en el país mucho luchamos por tener gobiernos regionales y los gobiernos regionales exigieron tener autonomía. Y una vez que se crearon gobiernos regionales, la corrupción se aumentó terriblemente. No hay ningún gobierno regional que no tenga problemas de corrupción. Y evidentemente, como usted dice, no, para hacer esto hay que tener dinero.
Pero lamentablemente no es solamente tener dinero, sino que la gente, para planificar su corrupción, deja de cumplir la función para la que fue elegido. No cumple eficientemente esa función. Es decir, tienes un país que se desangra yéndose flujo de dinero y se desangra porque no ves producción, no ves servicios, no ves nada. ¿Me entiendes? O sea, no hay dinero y tampoco hay para lo que ellos fueron elegidos a cumplir una función. Y ahí no termina la cosa, sino que luego tienen que seguir despilfarrando los recursos para ver cómo se ocultan de los medios de comunicación que no pudieron comprar, se ocultan de la policía que no pudieron comprar y que se ocultan del Poder Judicial o del Ministerio Público de los cuales no pudieron comprar. Porque eso cuesta. En la universidad, lamentablemente, no necesitan necesariamente dinero. Puede ser una beca, por ejemplo. Una beca a un fiscal o una beca a un juez. Como nosotros hemos comprobado eso, ¿no? Como un policía le dan maestría y doctorado en el mismo año y a los 2 años ya tiene, es magíster y doctor. Evidentemente, esos son favores. Que enseñe un periodista en la universidad o que haga su maestría o que su familia de este periodista haga, esos son compromisos. Entonces, en caso de la universidad no necesariamente es el dinero. Por supuesto que hay problemas de fuga de dinero también en la universidad. Pero hay este tipo de situaciones de darle beca a un abogado porque tiene bajos recursos. Esa es la justificación. Es algo increíble, pues. Y entregar becas en una universidad pública está normado. Entonces, como usted bien dice, ¿no? Entonces, el tema del despilfarro de los recursos es que los órganos de control interno de cada institución pública también se hacen de la vista gorda. La Contraloría, por ejemplo, da informes, pero sí, ahí queda todo. O sea, le informamos que tome en cuenta el error que se está cometiendo, pero la autoridad nunca hace caso. No informa sus medidas de control. Evidentemente, el tema de la corrupción no va por el dinero, pero también hay un poder político que lo apoya. Nosotros tenemos 7 congresistas. Desde hace muchos gobiernos que ha habido en el país, y saben, miren, ya le dije temprano, vamos a tener casi 25 años en la universidad con este poder de presunto acto de corrupción. Pero nunca han hecho nada los congresistas. ¿Quién sabe por qué los congresistas que se rasgan las vestiduras, que van a luchar por la región, no hacen absolutamente nada? Y ya vemos cómo está el Congreso. Cada vez es peor el Congreso. Hay raras excepciones de congresistas, pero definitivamente el dinero mueve conciencias, parece, ¿no? Y también los que la gente honesta, los jóvenes, parece que les da temor meterse a la política. Y más bien eso podría, yo pienso, contrarrestar un poco el tema de la corrupción en el Congreso, ¿no? Motivar a que jóvenes se preparen y se metan a la política. Eso por ahora te podría adelantar, estimado José. Adelante, Jorge Otoya, con tu inquietud, tu pregunta. Sí, segundo, hemos visto en esta semana, pues, que algo controversial, ¿no? Archivamientos de estas denuncias sobre la Universidad Nacional del Piura, de una organización criminal denominada los Catedráticos del Crimen. Y aquí hay un cabecilla de esta organización criminal donde existen innumerables denuncias ante el Ministerio Público, el Poder Judicial, cuyas denuncias no han sido atendidas con celeridad, y se amerita por esta razón que se haya llegado ahora al Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación para que haya una llamada de detención por estos blindajes de esta organización criminal, y que inclusive nos gustaría que nos menciones un poco, segundo, al respecto de las carpetas fiscales, ¿no? Donde hay, creo, una doctora de Marita del Rosario Bayona, donde creo le están dando un ultimátum de 7 días para que se manifiesten al respecto de esta corrupción, y que también habría un fraude internacional con más de 400 ecuatorianos donde recibían presuntamente dinero en efectivo
como lavado de activos y que no han llegado a las arcas de la Universidad Nacional. ¿Qué nos puede manifestar al respecto, segundo Dioses? Bien, gracias por la pregunta. Nosotros, en el año 2015, un grupo de profesores hicimos una denuncia por presuntos actos de corrupción, porque cuando sale la nueva ley universitaria, hicieron todo un fraude, dejando de lado a colegas que les correspondía ser miembros del comité electoral, lo dejaron de lado porque no eran de su entorno, y poco a poco nos fue llegando documentos a nosotros. Nosotros sospechábamos que había corrupción, pero no teníamos material. Y ahí es lo que comentaba antes, ¿no? Resoluciones donde daban becas a jueces, fiscales, a policías, a periodistas de algunos medios de comunicación de la región. Y presentamos la denuncia y el rector, en esa época, César Augusto Reyes Peña, en vez de demostrar su inocencia, más bien nos denunció a nosotros, que le estábamos haciendo daño a la universidad. Y como comenté, acá en Piura nos suspendieron en 3 oportunidades, y en su último día de gestión, el enero del 2020, Reyes Peña nos destituyó definitivamente de la universidad. Y ahora entramos con una cautelar, ¿no? Ahorita estamos con una cautelar. Pero esas denuncias que hicimos abrieron 8 carpetas. De esos casos, más o menos como 4 o 5 los archivaron. Entre ellos, el caso que estás mencionando del caso del Ecuador y algunas otras denuncias que las archivaron, y algunos jóvenes egresados de la universidad, algunos que han sido suspendidos también de la universidad, que tú los conoces, sacaron nuevamente ese proceso de que lo habían archivado el caso del Ecuador, incluso también de una violación a menores, ¿no? Hay gente que realmente, yo me sorprendo cuando veo gente que está detrás, que no tienen ninguna relación directa con la universidad, de repente tendrán familias o hijos en la universidad y están en esa lucha permanente. Mira, yo vengo de esto, en esa lucha de hace 20 años, pero tú sabes que llegar al Poder Judicial, aparte que tienes que tener dinero, tienes que tener paciencia para resistir esa demora que hay en el Poder Judicial, por muchas razones, por mucha carga procesal o porque de repente están comprometidos con lo que las personas que uno denuncia. Pero hoy en día, yo he visto videos donde los jóvenes ecuatorianos que son magísteres, que son doctores, o sea, hay gente que ya son profesionales, han sido estafados vilmente, engañados. Y hay varios grupos, yo lo que sé es que más o menos son como 30 millones de soles lo que se ha perdido de dinero que entra en la universidad. Entonces hay 2 cosas en el caso del Ecuador, que no le reconozcan los títulos y que el dinero que ellos pagaron no entró a la universidad. Y hay declaraciones, que el documento lo tienes tu persona y ojalá que se lo puedas enviar al amigo Ricardo y a José. Y realmente se está demorando, por ejemplo, el caso del Ecuador en marzo, ya salió para la acusación desde marzo, y incluso con informe pericial. Pero ya vemos, estamos en agosto, que están pasando 5 meses y no hay ningún pronunciamiento. Entonces sorprende, porque yo conversaba con un abogado en Trujillo, por ejemplo, que allá las cosas se manejan más rápido. Acá en Piura, lamentablemente, hay mucha corrupción, pero pocos presos existen por corrupción. Bien, yo creo de que el tema de la participación del Jurado Nacional de Elecciones en la vida democrática de la nación es fundamental. Como le explicaba en una clase sobre derecho electoral, decía de que el expositor decía de que el Jurado Nacional de Elecciones para las campañas electorales es como un globo que se infla, pero después que pasa la campaña electoral, se desinfla, no tanto municipal, regional o presidencial, se desinfla, o sea, pierde su vigencia. Entonces, ¿qué hacemos con estas elecciones que hay en las universidades de las autoridades, ¿no? Como usted explica, que en cierto modo las alteran, las adulteran, las contaminan, ¿no? Hacen fraude. Entonces, si se trata de una universidad pública, es lógico que el gobierno tiene que estar presente para que
justamente se cautele la democracia, la participación, porque las autoridades de una universidad nacional y así también las autoridades de una universidad privada se eligen por participación directa, ¿no?, del voto del alumno como de los docentes. Pero cuando eso se transgrede, se adultera a favor, ¿no?, del interés de una mafia, como usted lo está diciendo, de un grupo que manejan ya año tras año, periodo tras periodo, las universidades, que están ligadas a partidos políticos proscritos, como ya los conocemos, algunos de ellos que han salido fuera de la escena política, pero que siguen manejando las masas, ¿no?, a nivel de dirigentes y que están metidos en las universidades y que le han hecho tanto daño a la nación y siguen haciéndole daño, porque han engendrado presidentes corruptos, han engendrado pues elementos en todos los espacios políticos y geográficos de la nación. Han engendrado elementos corruptos que están manejando las instituciones públicas, como las universidades, donde no hay alternancia en la dirigencia. Entonces, donde el Jurado Nacional de Elecciones está a espaldas de la vida democrática de esas instituciones. Como que un globo que se infla cuando hay interés y se desinfla y desaparece. Entonces, podemos hablar de una democracia en esas condiciones. Yo creo que estamos lejos de ser una democracia si es que no hay alternancia de autoridades y hay un control, como dice la Contraloría, concurrente en las elecciones para que no ocurra el fraude y estén años tras años estas autoridades corruptas, y así hacer una limpieza total de toda la clase dirigencial nacional, porque las bases exigen un cambio ya de dirección política. Ya no saben a quién elegir, porque no hay participación de los jóvenes, como usted lo acaba de mencionar. La gente decente, los profesionales, muchas veces tienen miedo de entrar en la política, porque pueden ser, les puede salpicar el barro de la corrupción. ¿Qué podemos hacer, doctor Segundo Dioses, al respecto para poder solucionar esta enfermedad, este cáncer que tiene el Perú? Yo creo que en la universidad, específicamente en la Universidad Nacional de Piura, esta gente se movió desde muchos años. Ya sabe, le dije que va a tener casi 25 años. Ellos incluso capturaron el sindicato de docentes. Capturaron una ala del sindicato de trabajadores. En estos 6, 7 años que han pasado, ningún alumno forma parte de los órganos de gobierno. Nunca hicieron elecciones. Cuando hubo el fraude, la Defensoría del Pueblo reaccionó, porque los muchachos, los jóvenes, entre ellos las señoritas, que ellas eran muy jovencitas, las que eran dirigentes, hicieron una vigilia en la puerta de la universidad por el fraude, porque fue en el momento que ellos votaron. El fraude fue cuando ellos votaron. A nuestros personeros no los dejaron entrar. Habían programado que podían entrar hasta las 12 y a última hora sacaron un acuerdo que podía entrar a las 8. ¿Y a quiénes dejaban entrar? A los profesores que los apoyaban a ellos, que eran muy pocos, pero manejaron burdamente el proceso. ¿Y qué hizo la policía, mi estimado José? Maltrató a las alumnas. Las pateó, eran como las 7 de la noche. Yo me acuerdo que un policía alto se acercó y al oído me dijo: doctor, mejor retírese, me dijo, ¿no? Y la gente que me estaba apoyando sí me sacó de ahí, pero me daba pena cómo maltrataban a estas jovencitas. Entonces, pienso yo que ¿por qué no actuaron desde antes? Si eso, el fraude yo lo venía denunciando desde mucho antes, porque su reglamento de ellos dejaron de votar a 2.400 alumnos. Y eso le dije al comité electoral que era de ellos, le dije al sindicato que era de ellos.
Le envié hasta la SUNEDO. Pero ellos dicen, por el tema de la pandemia se aprovecharon y le hicieron larga realmente, ¿no? Y la Universidad Nacional de Piura es la única universidad que está en esta situación. Incluso ellos han judicializado el caso. Y como manejan gente en el Poder Judicial, ahí ya pues el rector interino ya tiene dos años y medio. Si el rector debió elegirse, debió funcionar desde el 5 de enero, por lo menos el 20 de enero del 2020. Ya estamos agosto de 2022 con rector interino. Y están haciendo pues cosas terribles en la universidad. Yo creo que la universidad nació por los alumnos. Y los estudiantes en mi universidad luchan muy bien, ¿eh? O sea, la gente, los muchachos de San Marcos llegaron a apoyarlos, me acuerdo, en el proceso electoral de primera vuelta, porque esto duró 2 vueltas. Y ahí es donde realmente es y cuando uno habla de corrupción, lamentablemente nomás habla de gobierno regional y gobierno municipal, pero no habla de las universidades. Por eso ellos pasan, como dicen los muchachos, piola, o sea, como que no. Pero ahí, yo creo que ahí proporcionalmente se da mucha cantidad de dinero. Por ejemplo, sí, perdón. Pero Sí, mi estimado doctor, yo creo que este tema de los sindicatos también es un problema que a partir de 1990, con el cambio de sistema neoliberal, fueron absorbidos por la corrupción, todos los sindicatos. Ahora, el problema de las universidades nacionales, no solamente, usted es el único que tiene la valentía de denunciar, pero yo creo que este mismo problema están en otras universidades nacionales, pero que no se denuncian. No hay personas que se pongan los pantalones para poder denunciar como lo está haciendo usted. Porque las universidades se han convertido parte del problema. Porque no enseñan lo que deben enseñar, sino que enseñan lo que las directivas de arriba y de más allá, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional les indica. Y vaya que decir que el Poder Judicial también lo debatíamos en las clases de Derecho Electoral. Si la ley que se propone en el Congreso no es de agrado al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, no pasa. O sea, la directiva no le da pase al debate. Y el Poder Judicial, por lo tanto, tampoco presta interés. Eso mismo pasa con las universidades, con el Ministerio de Educación. Y las bases están influenciadas también por las ONGs y las instituciones que juegan al son de los intereses económicos. Claro, hay bastante crecimiento para las carteras de los banqueros, de los grandes monopolios, que crece, pero el desarrollo de la nación cada vez va disminuyendo. No hay desarrollo tecnológico, social, económico, la producción y la industria, la investigación, la innovación, la creación de valor. No hay. Solamente hay que poner una empresa de servicios para poder ganar algo. Porque no hay accesos a los créditos. El sistema neoliberal es lo que corrompe y penetra todo, hasta las universidades. Y muestra de ello es lo que denuncia siempre el licenciado Jorge Otoya Villalba cuando menciona la gran corrupción que existe en el Perú. Adelante, licenciado. Sí, mira, señor Dioses, usted está tocando un tema que realmente muchos no lo han hecho y según ustedes son un grupo que han sido intimidados, han sido sembrados por causa de estas denuncias que ustedes han referido. Inclusive hemos visto cómo han metido preso a un alcalde del partido de César Acuña, el mismo que también ahora tal César Augusto Reyes Peña,
que es el cabecilla, presunto cabecilla de esta organización criminal, sería el coordinador en Piura del partido político de César Acuña, quien también ha sido informado y que, como lo dice José, ¿no? Como que acaparan a una tanda de sinvergüenzas mafiosos que tienen amañado el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, y hacen de su chacra el Perú intimidando gente, y cuando no llega a las altas esferas del gobierno, pues hacen lo que quieren. Ustedes han llegado, creo, ya al Congreso de la República, al despacho presidencial, y hoy día estamos viendo por intermedio, creo, del abogado que está viendo este caso en la Universidad Nacional, que le han dado 7 días de plazo a una fiscal para que se pronuncien al respecto de esta situación, de esta corrupción amañada en la Universidad Nacional de Piura. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Segundo? Bueno, efectivamente, ¿no? Lo decía el colega César Augusto Reyes Peña, en vez de demostrar su inocencia, más bien nos abrió proceso. Y bueno, efectivamente, ¿no? En mi casa y en la casa del colega Lucio Panaqué, nos sembraron, nos pusieron dinamita y balas, ¿no? Pero eso realmente no nos intimida porque, mire, yo he estudiado en la Universidad Nacional de Piura. Cuando yo hice mi pregrado, estudié gratis. Hice mi maestría y por ser docente me cobraron la mitad. Hice mi doctorado y por ser docente me cobraron la mitad. ¿Cómo yo no puedo luchar por mi universidad? Y muchos colegas hemos recibido esos beneficios y trabajamos en nuestra misma universidad. Hay buenos colegas. Lamentablemente tienen temor, de repente, ¿qué será? No lo sé, pero ya hay gente que, por eso, miren cómo yo llego a la segunda vuelta. A mí nadie apostaba por mi lista, porque como no teníamos recursos, pero confiamos en los alumnos. Los alumnos apoyaron bastante, con sus carteles, con sus papeles, ¿no? Ellos, Montaño, por ejemplo, que pasó segunda vuelta, hacía fiestas gratis. Gastaba millones, gastaba en propaganda. Y tuvo que hacer el fraude para aparentemente ganar, ¿no? Porque él se dio de ganador. Él hasta hace poco ha ido al Congreso a sorprender. Ahora, el tema de estas cartas que le envían a las fiscales, mi estimado Jorge, no creo equivocarme, creo que es la tercera carta que le envían. Con fiscales anteriores, que les dan 10 días, les dan una semana, pero no pasa nada. Yo digo que desde marzo era para la acusación, o sea, ya el caso del Ecuador está para acusación. Y estamos 5 meses que han pasado, y creo que ya han pasado varios documentos del que tú mencionas, en este caso de la fiscal Patricia Benavides, que le envía, creo que le da 7 días, pero ya ha pasado, ese tipo de documentos. Yo le dije al amigo que está siguiendo este caso, el que ha impulsado que abran le digo, yo lo veo como un saludo a la bandera, ¿no? Porque ya esta es la tercera vez. Pero ojalá, o sea, nosotros tenemos paciencia, tenemos persistencia y ganas de seguir en este proceso que como te digo, veo que mucha gente más se incorpora y medios de comunicación como el de ustedes ayudarían bastante a combatir un poco la corrupción, a poner en evidencia, porque realmente cuando yo he leído incluso las normas que hay a nivel mundial sobre la corrupción, los medios de comunicación son un elemento muy importante, pero medios de comunicación transparentes. Cuando una autoridad ya no es transparente, ya es porque es corrupta, o es una persona que va a cometer algún delito. Si tú tienes que ser transparente, nada más. Desde ahí ya tienes que poner luz de alarma, luz de alerta. Aquí hay un presunto corrupto. Y desde ahí hay que cortar. Porque si llegamos a que ya se comete el delito y llegas al Poder Judicial, pobre de ti, ahí ya se demora el tema. La idea es evitarlo. Y si no cumple las normas, como por ejemplo dar cuando uno es elegido en la política como autoridad, tiene que dar una declaración de juradas. Si no da toda la información, ya tiene malas intenciones. Ya tiene malas intenciones. Aquella persona que le dice que es obligatorio ser transparente, que crees tu página web y que pongas toda la información y no lo haces, ya es porque algo malo estás haciendo. Y desde ahí se debe castigar. Yo tengo algunas propuestas en mi plancha de cómo, si Dios me da la oportunidad y los colegas y los alumnos de llegar al rectorado, cuál sería mi estrategia para combatir la corrupción.
por lo menos en mi universidad. Gracias, Jorge. Abre tu micrófono, José. Gracias, Jorge. El tema de la corrupción es coyuntural, ¿no? Evidentemente. Ya saliéndonos un poco del tema de la universidad y hablando ya, queriendo aportar en algo a la política nacional, considero de que la economía social de mercado del artículo 58 de la Constitución no está funcionando como funciona, por ejemplo, en Europa. En Europa la economía social de mercado un poco que ha regulado, un poco que ha detenido el avance del capitalismo salvaje neoliberal. Son temas que los economistas deben de hablar, porque los peruanos pues ignoramos qué cosa es economía social de mercado. Creemos que es lo que nos dice la prensa, y valga verdad es que la prensa ahora se ha convertido en instrumento de la corrupción, porque nadie es ajeno, me refiero a quienes conocemos de políticas económicas, a los economistas, abogados, que el lawfare es lo que se practica en el mundo, los poderes económicos corruptos que manejan los países débiles. Es evidente de que lo que se está haciendo ahora con el presidente no se hacía antes con los 5 presidentes que ahora están en proceso, algunos en cárcel, otros suicidados. Entonces ahora están preocupados porque se apareció $20,000 en el baño del secretario, pero nunca se preocuparon pues por ver los millones de millones que le han robado al país, ¿no? Y que han aparecido no en el baño de PPK, sino en las cuentas, como mencionaba el licenciado Jorge Otoya, de Gran Caimán, ¿no? Y sus socios. Tenemos acá el problema de Odebrecht, tenemos el problema de Graña y Montero, que a pesar de todo lo que se ha descubierto, están libres y siguen operando, siguen licitando con el Perú. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese tema? ¿Por qué no hablamos los que conocemos, los que queremos aportar algo a este país, hablar la verdad desnuda y decir que la solución está en la economía social de mercado? Pero como a nadie le interesa la economía social de mercado, a nadie le interesa la Constitución, porque lo que buscan siempre es pisotearla, pasar por encima del contrato social para poder hacer sus fechorías. Entonces nadie habla qué cosa es el modelo económico y social de economía social de mercado, que es el principio de subsidiariedad, las sociedades intermedias. Hablar de sociedades intermedias son palabras mayores, es gestión pública. Entonces, para poder mejorar este país, hay que cambiar este modelo neoliberal por el modelo de economía social de mercado y aplicarla tal y como lo aplican en Europa. Las sociedades intermedias, que son las sociedades que se constituyen en la gestión pública, en la administración pública, para apoyar a las sociedades que están más abajo, las que están más débiles. Por eso nos constituimos en nación, bajo el principio de solidaridad. Entonces, ¿en qué somos solidarios? Si ni siquiera tenemos una sociedad civil participativa. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió sacarle de la Constitución el tema del capítulo de la participación ciudadana. O sea, ahora nos han dejado solamente como representativos. Entonces, nuestros representantes, si no están bajo el control concurrente de la sociedad civil organizada, entonces no va a haber control. El control interno, el
control que debe haber es el control de todos. El control interno de las instituciones no solamente es del jefe de control interno, del abogado, el representante de control interno, no. Es todo un aparato, es toda una institución dentro de una institución, que empieza por la cabeza y termina hasta el último de los barredores. Todos somos control interno, pero en el Perú, la base del control interno, que es la sociedad, no funciona. Por lo tanto, el control no funciona en el Perú. O sea, la ley de transparencia y acceso a la información pública no funciona tampoco. Porque si tú vas en representación de alguien, de los vecinos, por ejemplo, a solicitar alguna información, no te la dan. No te la dan. O sea, no funciona. O sea, por lo tanto, no hay control interno. ¿Qué hacemos al respecto desde el enfoque de la economía, de las políticas económicas, mi estimado doctor Segundo Dioses? Su Mira, micrófono, por favor. Ya, ahí está. Mira, existen buenos trabajos que han hecho algunos macroeconomistas de la Católica, donde me acuerdo mucho a Adolfo Figueroa, que el tema no es crear riqueza, el tema en nuestro país es la distribución de la riqueza. O sea, la torta crece, pero esa proporción pequeña que le toca al más necesitado cada vez es más pequeña. Entonces hay un problema, como bien lo dices tú, de falta de solidaridad. Y aparte de los miles de millones de dólares que se van a los bolsillos de los que más tienen, evidentemente perjudica. Te inhabilita moralmente, o sea, te desanima moralmente. Realmente la sociedad, creo yo, que está desanimada moralmente. ¿De qué vale que nosotros como país seamos en promedio una economía que crece más que el promedio de Latinoamérica? Pero el problema, como insisto, es por qué no llega esa torta que se crea, por qué no llega a los más necesitados. Ahí ya no tanto es o sea, la empresa privada hace eso, pero ahí el sector público, las políticas del sector público deben ser dirigidas a los más necesitados. Yo no sé si ustedes sabrán, pero acá en Piura, en la ayuda del 83, las donaciones que llegaron en la ayuda del 83 a Piura, como pasó en el gobierno de Fujimori, unas donaciones que se perdieron, no sé si se acordarán, encontraron pan malogrado, o sea, un pan lleno de moro, que nunca le repartieron a la gente más necesitada. Y uno no encuentra explicación, o sea, habrá una explicación económica, antropológica, psicológica, uno no sabe cómo explicar ese fenómeno. Que a ti te donan para que tú le des, o sea, tú siendo alcalde te dan para que tú repartas víveres y no lo repartes y prefieres botarlo. O cavar un hueco y ponerlos ahí. Entonces, realmente hay una realidad que gracias a que, repito, estos medios de comunicación, mucha gente, yo estoy seguro que a partir de aquí, mucha gente va a empezar a declarar, porque tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ojalá algún día algún medio de comunicación, ya sea canal abierto o medio de comunicación escritos, nos den espacio para poder decir, aunque sea una opinión tan simple como la que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que los políticos que no hacen bien sus cosas, la sociedad inmediatamente debe sancionarlos y sacarlos del puesto. Debe haber una norma ahí. Alguien que tenga una denuncia, un delito, algo, inmediatamente en el Congreso que esté ahí, inmediatamente debe salir. Porque son 130 congresistas que se supone son elegidos han sido elegidos para que representen a su región y no cumplen con ese objetivo. Y si no lo cumplen, ¿qué hay que hacer con ellos? Evidentemente, el gran problema, insisto, y esto lo seguiré diciendo porque lo he podido comprobar, mientras los órganos responsables
de combatir y luchar contra la corrupción no lo hagan, esto no se va a resolver. Y si la sociedad civil no se organiza y tiene temor, como lo tiene nuestra región, realmente la situación es bien complicada. Hay que motivar a los jóvenes a que no tengan miedo. Y unidos, la unión hace la fuerza. Y unidos, debemos estar unidos para poder enfrentar este flagelo que cada vez consume económicamente y moralmente la sociedad peruana, y específicamente la región Piura. Bien, adelante, licenciado Jorge Otoya. Mira, hay algo muy importante en estos casos emblemáticos de corrupción. Antes tú mencionabas la situación de Kuczynski, las ONGs, prácticamente se han vaciado y se han robado el erario nacional. Hemos visto cómo Guido Bellido tiene que renunciar por el caso Rexol. Sin embargo, la fiscal Zoraida Ábalos recibió de parte mía varias denuncias sobre el caso del gas de Camisea, transportadora de gas del sur, igual Domingo Pérez, igual Bela Barba. Pero han pasado 2 años, incluyendo la denuncia en contra del alcalde Jorge Muñoz Güell, otro presunto mafioso de Odebrecht y de Graña y Montero, asociado al argentino billonario Paolo Roca, socio de Pedro Pablo Kuczynski, y ustedes han visto la controversia que ha habido sobre el derramamiento de petróleo en la Pampilla, cosa que yo también lo hablo en mi libro, José. 50 páginas dediqué justamente a lo del gas de Camisea, con pruebas y con documentos de un fraude de casi 100.000 millones de dólares. Hoy este tema ha sido tocado en el Congreso de la República. Lo hicieron renunciar a Guido Bellido, pero sin embargo se sigue trabajando, pero hoy un grupo de congresistas que deberían prácticamente ser los fiscalizadores de cada región, hoy se han hecho de la vista gorda con lo de Rexol, con lo de la Pampilla, y se han callado la boca en estos del Congreso para sancionar a estos personajes de las multinacionales corruptas. Y déjame decirte una cosa, mira, José, yo tengo aquí más de 1.000 documentos de Rexol. Tengo todo el expediente, parte de esto hablo en mi libro. Mira toda la documentación que yo tengo. Esto solamente es Relapasa y Rexol. Casi 1.000 documentos tengo en mis manos sobre esta mafia corrupta, blindada por el Congreso de la República, que solamente miran los intereses de estos amañados corruptos congresistas, exministros de proinversión que están involucrados en termoeléctricas, hidroeléctricas y hidrocarburos. Y como dices tú, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque realmente está enquistada en todas las regiones del Perú que creen que es su chacra y solamente ven sus propios intereses. Pero le damos gracias a Dios que aún en estos tipos de blindajes que duran 5 o 10 años, hoy les está temblando las canillas a muchos ricachones que hoy están zapateando, traerse abajo al maestrito porque les están tocando sus propios intereses, como los 30.000 millones de dólares que debe pues Entel, que debe el Banco de Crédito, Telefónica, los Miro Quesada, Buenaventura, que han dejado de pagar estos impuestos, pero sin embargo aquí alguien se roba un celular o alguien hace un fraude y lo meten 10 o 15 años a la cárcel, pero estos ladrones, presuntos ladrones que se han vaciado el erario nacional, no los tocan ni con el pétalo ni un arroz. Sin embargo, hasta el fiscal Domingo Pérez solamente tiene hoy 11 denuncias de Fair Capital, Westfield, las interoceánicas, pero no están hablando de las otras 65 empresas amañadas con la cual la élite peruana está unida, junto con estos gobiernos que se han vaciado el erario nacional y se hacen hoy día los perseguidos políticos, José. Realmente esto es inaudito, esto es algo controversial
Y como tú dices, ¿qué hacemos para poder limpiar toda esta podredumbre? Hacer lo que en estos momentos Segundo y su equipo están haciendo. Hoy día, he estado mirando en las redes, que a través que se acaba de levantar nuevamente polvo sobre esta denuncia de esta mafia de la universidad, ya comenzaron a decir que ellos han estado presos, que son delincuentes, o sea, comienzan a tirar lo que ellos mismos han sembrado para los que dicen la verdad y para los que denuncian la verdad, los mandan a asesinar, los mandan a intimidar, y yo creo que eso está parando al toro por las astas y no amedrentarse y denunciar la corrupción como debe ser, porque todavía creemos que hay gente proba que en estos momentos está sacando a luz todas estas circunstancias que realmente atraviesa el Perú. Bien, gracias Jorge. Muchas gracias, doctor Segundo Dioses. Estamos al final del programa. Y bien es cierto, tenemos que cambiar la cultura de corrupción por una cultura de desarrollo, de investigación. Tenemos que cambiar las universidades por una universidad que nos ayude a tener los instrumentos para poder inventar, innovar, crear valor. Esa es la única forma de poder salir adelante. Esa es la única forma de poder desarrollar. Y para eso necesitamos nosotros que se desarrolle el capital intelectual. El capital intelectual es lo que nosotros nos va a ayudar a poder tener la plataforma de poder convertir nuestras ideas, tener los elementos de poder materializarlos y poder convertirlos en dinero. En el siglo XXI, si no convertimos las ideas en dinero, no hay desarrollo. Y para eso necesitamos el capital intelectual. Y eso lo proporciona el Estado. El Estado tiene que capacitar el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, que es lo que convierte lo producido en dinero. Si no, ¿de qué sirve? Eso tenemos que cambiar la cultura del ostracismo, de la subcultura colonialista, de estirar la mano por un trabajo, por una cultura de desarrollo. Pero necesitamos la plataforma que nos dé la nación, esa plataforma que nos permita a nosotros poder transformar nuestras ideas en dinero. Vaya usted a ver los países que han desarrollado como Singapur, la India. Todos esos domicilios saben producir algo y no necesitan de mucha maquinaria. Cómo rústicamente, cómo convierten el aluminio, el reciclaje, cómo lo convierten y tienen espacios para poderlo vender. Todos. Y ese fue el éxito de la economía social de mercado después de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, que quedó en ruinas. Es que todos sabían producir algo y el Estado les dio la posibilidad y el capital para poder convertir su invención, su creación, su pequeña industria en dinero. Acá no tenemos ni créditos, porque los créditos son usureros. No tenemos ni acceso al crédito. Por eso la microempresa y pequeña empresa ha fracasado. Y eso no es gratuito, es por la corrupción. Por la corrupción que viene de arriba y que no permite que el país desarrolle. Muchísimas gracias. Su despedida, doctor Segundo. Bueno, gracias por la invitación. Comparto muchas ideas dadas por ti y por Jorge Luis. Y los felicito con su plataforma, con su canal, y ojalá pues que cada vez encuentren, digamos, gente que quiera hablar sobre los mismos temas y con mucha más presión, digamos, ¿no? Y que la sociedad se identifique que hay en medio de comunicación como el de ustedes que está dispuesto a seguir apoyando a quienes luchamos contra la corrupción. Muchas gracias. Gracias igualmente a usted, Jorge. Gracias, José, y gracias a toda la teleaudiencia.